Bien, continuando con el tema de citología, ya hemos visto anteriormente la célula procariota, vamos a refrescar un poquito este asunto en primer lugar. La biología celular o citología estudia pues la célula. El estudio de la célula actualmente tiene muchas repercusiones en lo que es inmunología. Por ejemplo, cuando hablamos de las vesículas o bolsas llamadas exosomas que salen de células cancerígenas en la etapa de metástasis. Importancia para la genética, específicamente para la parte de la citogenética, dado que en el núcleo de la célula vamos a encontrar el material genético hereditario que se transmite pues de generación en generación. Y hablamos de la medicina, porque las terapias actuales trabajan con células madre, con la parte bioquímica del contenido citoplasmático, o incluso con lo que vamos a ver posteriormente, receptores en la membrana de las células eucariotas. Cuando hablamos de la biología celular, debemos recordar también el asunto de la teoría celular. Teoría celular que fue propuesta por 4 personajes, empezando por Schreier y Schwann, que nos señalan que todo ser vivo está formado por células, o, como lo dijeron ellos, todo lo que tiene vida está formado por células. Nuestro amigo Virchow, que nos recuerda que una célula proviene por división de otra célula preexistente. No puede formarse una célula de la nada. Y hablamos por último de Weissman, quien nos dice que las células actuales provienen de las células más antiguas, de las ancestrales. O sea, él empieza pues a hablar acerca de la evolución celular. Si recordamos, la célula procariota pues tiene las partes que estamos visualizando por ahí, y luego, en una segunda parte, vamos a ver la célula eucariota. Recordamos, por ejemplo, que la célula procariota posee una pared de peptidoglucano, posee una membrana que es estructuralmente muy similar a la membrana de la célula eucariota, un citoplasma que obviamente, recordamos, no tiene organelas, pero sí presenta inclusiones y proteínas citomotrices, proteínas que van a permitir no solo el desplazamiento del citoplasma a la parte interna, sino además van a permitir también la división de esta célula, ¿no? La bipartición que tienen las células procariotas. Vamos a encontrar, como habíamos mencionado ya, un ribosoma un poco más pequeño que el ribosoma eucariota. Vamos a encontrar las inclusiones que estamos observando por ahí. Vamos a encontrar el ADN celular de aspecto circular. Es un ADN cerrado que ocupa una gran parte del citoplasma. ADN extra llamado plásmido que participa en el proceso de conjugación, como debemos recordar. Vamos a encontrar los pil y los flagelo. Si bien el flagelo interviene en la locomoción, los pili no. Los pili, tal como fue tomado en el examen de admisión, participan más bien en la adherencia y también en la conjugación. Por ejemplo, las bacterias que están en nuestros dientes, formando la placa bacteriana, se adhieren justamente a los dientes a través de los pili. Vamos a encontrar también repliegues de la membrana de esta célula procariota, llamados mesosomas, donde se encuentran pues estructuras proteicas encargadas, por ejemplo, de la respiración aeróbica. Muy bien, vamos a empezar entonces en un instante con célula eucariota, con ustedes, José Zuleta. Bien, como les decía, vamos a ver ahora la célula eucariota. La célula eucariota tiene 2 modelos básicos, el modelo célula animal y el modelo célula vegetal. En común vamos a encontrar muchas cosas, pero hay partes fundamentales: la membrana, la plasma-lema presente en ambas, el contenido citoplasma que vamos a detallar más adelante, y obviamente vamos a encontrar pues el núcleo, ¿no?, en ambos lados. Sin embargo, la célula vegetal presenta adicionalmente una pared. Esa pared es pues una enorme diferencia con respecto a la célula animal. Ahora, ¿qué reinos presentan pared celular? El reino Plantae, el reino Fungi, aunque no es de la misma naturaleza. ¿Y qué reino presentan células de tipo animal? Estamos hablando pues de los protozoos dentro del reino protista y el reino obviamente animal. Muy bien, vamos entonces luego a detallar cada parte, empezando por
la plasmalema o membrana celular. Bien, como habíamos mencionado, la membrana celular es pues la primera parte de la célula eucariota que vamos a estudiar. La membrana celular es básicamente una estructura lipoproteica, es decir, va a presentar lípidos, donde encontramos los fosfolípidos, donde encontramos el colesterol, y vamos a encontrar proteínas que van a estar o atravesando la doble capa de fosfolípidos o en el lado externo, como también en el lado interno. Pero, a ver, con lado externo de la membrana o cara externa de la membrana nos referimos a la parte que da hacia el exterior celular. Y con cara interno, lado interno, nos referimos pues a la parte de la membrana que da hacia el citoplasma. O sea, tenemos una primera cualidad o propiedad de la membrana. La membrana tiene dos caras y estas dos caras son diferentes, eso se llama asimetría. Adicionalmente, tenemos que recordar que el modelo de membrana se llama pues modelo mosaico y fluido. El término mosaico hace referencia a la variedad de moléculas que la constituyen y el término fluido es a la capacidad que tienen dichas moléculas para desplazarse dentro de la membrana, dentro de la ultraestructura de la membrana. Muy bien. Peculiarmente, la membrana de la célula animal o de la célula de tipo animal presenta en su cara externa glucoproteínas o, para ser precisos, carbohidratos oligosacáridos unidos a proteínas. También presenta carbohidratos unidos a los fosfolípidos, constituyendo algo que se va a llamar pues glucocálix. Repito, en la membrana de la célula de tipo animal vamos a encontrar particularmente carbohidratos oligosacáridos unidos a proteínas, oligosacáridos unidos también a los fosfolípidos, constituyendo lo que se denomina glucocálix. El término glucocálix entonces engloba a las glucoproteínas, a los glucolípidos y también a estas proteínas que pueden estar pues en la cara externa, repito, cara externa de la membrana. El glucocálix de la célula de tipo animal es importante, muy importante, bien, como les decía entonces, cuando hablamos del glucocálix, hay que tener presente que el glucocálix tiene pues funciones importantes. Una de las primeras funciones que vamos a mencionar del glucocálix viene a ser el reconocimiento celular o recepción de señales. Habíamos hablado de que esto es importante, o la biología celular es importante para el estudio de la inmunología. Los receptores celulares que comunican a las células, ¿no? Permiten también el anclaje de otras moléculas, de otras estructuras como los virus. Por ejemplo, todos sabemos que estamos sufriendo la epidemia del SARS-CoV-2 o, como lo llamamos comúnmente, COVID-19, y hay una proteína, ¿no? Una proteína del virus que se ancla justamente a las células de tipo animal. ¿Y dónde se ancla? Pues exactamente en el glucocálix. Eso es reconocimiento. Otra forma de entenderlo es cuando hablamos de la comunicación o recepción de señales, comunicación a través de hormonas, comunicación a través de neurotransmisores. Muy bien, ¿qué más? El glucocálix también va a permitir la adhesión celular a superficies. Si recordamos, por ejemplo, el tejido epitelial, vamos a encontrar que hay proteínas que permiten anclaje sobre lo que llamamos lámina basal. Para terminar, el glucocálix también es importante en la regulación de la multiplicación celular o proliferación celular, función que se ve alterada en células cancerígenas y que pues permite justamente la proliferación exagerada de estas células y por lo tanto el cáncer. Muy bien, eso es en cuanto al glucocálix. Tenemos que pasar ahora al estudio más detallado de la membrana. Bien, una de las funciones, si no la función más importante, es el transporte a través de la membrana. Cuando hablamos del transporte a través de la membrana, hablamos del paso de sustancias a través de ella. El transporte puede ser pasivo o puede ser activo,
puede ser también llamado transporte en masa o por volumen. Si hablamos del transporte pasivo, es aquel que no requiere ATP, mientras que el transporte activo sí requiere ATP. En el transporte pasivo vamos a encontrar a la difusión. ¿Qué significa transporte pasivo? El transporte pasivo es sinónimo de difusión. Significa, reitero, que en este flujo de moléculas no se gasta ATP. ¿Por qué? Porque la difusión es un principio físico que nos permite entender el paso de sustancias de una zona de alta concentración a otra de baja concentración. Como por ejemplo, encontramos acá, cuando hablamos de difusión simple, ¿no? Hablamos de la difusión de gases, por ejemplo, a través de la bicapa fosfolipídica, gases liposolubles. O hablamos de la difusión de iones, llamado procesos de diálisis, donde obviamente pues los más conocidos son los iones de sodio y potasio, pero también podemos hablar de transporte de agua a través de poros proteicos llamados acuaporinas. Ahora, esos son los tipos de difusión conocidos. A la difusión de agua, por si acaso, se le llama también osmosis. Y la osmosis tiene que ver mucho con el asunto de la regulación hidroosmótica, que es la regulación de la concentración de agua y sales, que es lo que podemos ver por esta imagen. Vamos a detallarla más adelante. Regresando acá entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de difusión simple, hablamos de ósmosis, de diálisis o de difusión libre de gases, y hablamos pues de moléculas, o hablamos de proteínas, ¿no?, por donde pasan las moléculas. Hay difusión facilitada cuando hablamos de proteínas transportadoras llamadas carriers. Estas proteínas transportadoras participan, por ejemplo, en el transporte de glucosa, ¿no?, cuando hablamos de la proteína GLUT, en el caso de la célula muscular o miocito. Muy bien, luego vamos a tener el transporte activo. El transporte activo es lo opuesto al transporte pasivo porque requiere ATP. Y obviamente entonces este es un movimiento de moléculas contra la gradiente, o sea, va de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Podemos tener el transporte por bombas. Un ejemplo muy claro es la bomba de sodio y potasio, que como el nombre lo indica, pues moviliza, desplaza sodio y potasio contra la gradiente, es decir, hacia donde hay más concentración, sea de sodio o sea de potasio. ¿Para qué sirve la bomba de sodio y potasio? Para mantener el potencial eléctrico celular, sobre todo el de la membrana. Y además, gracias a que se regula la concentración de potasio, se mantiene el volumen celular, es decir, se mantiene la concentración de agua intracelular. Muy bien, pero hay otro tipo de transporte como el cotransporte o el contratransporte, que básicamente es el asunto del desplazamiento de sodio, si está solo o acompañado con otras moléculas, ¿no? Muy bien, vamos al transporte en volumen, transporte en masa. Las moléculas o macromoléculas o partículas en este caso pueden entrar, lo que se va a llamar endocitosis, pueden ingresar a la célula, repito, endocitosis, o pueden salir de ella y eso se va a llamar exocitosis. Si yo te hablo, reitero, si te hablo de endocitosis, cuando ingresa a la célula, vamos a hablar de fagocitosis, cuando ingresan partículas grandes, como por ejemplo podemos observar en esta gráfica, donde un glóbulo blanco, pues en este caso teñido, está permitiendo el ingreso de una bacteria, de una partícula muy grande. Este proceso de fagocitosis es propio de los glóbulos blancos y permite pues destruir a las bacterias, fagocitarlas y actuar así como parte de nuestro sistema de defensa o sistema inmune. Un proceso similar ocurre con las partículas líquidas y se va a llamar pinocitosis. La exocitosis, en cambio, es la liberación, ¿no?, de sustancias al exterior. ¿Cómo tenemos por acá?
Pero esa liberación de sustancias al exterior puede ser de dos tipos. Puede que sea secreción, como ocurre por ejemplo con las hormonas, ¿no? O excreción, cuando hablamos de la eliminación de desechos celulares, ¿no? Entonces, a ver, repetimos, el transporte a través de la membrana puede ser pasivo, puede ser activo. El pasivo es sinónimo de difusión. Las moléculas van de donde están en mayor concentración a donde están en menor concentración. No requiere ATP. Puede ser, como habíamos visto por acá, difusión libre de gases. O si hablo de iones, diálisis. Y si hablo de agua, osmosis, ¿no? Puede ser difusión facilitada, como vemos nuevamente aquí en el cuadro, donde hablamos pues del uso de carriles o proteínas transportadoras, ¿no? Como la proteína GLUT, que transporta glucosa en el miocito. Hablamos del transporte activo, que puede ser por bombas, como la bomba de sodio y potasio, o puede ser cotransporte, contratransporte, dependiendo de con qué va el sodio, ¿no? Si va con algo hacia el mismo lado o van en sentidos contrarios. O hablamos también del transporte en masa. Cuando hablamos de endocitosis, recuerda, es el ingreso de sustancias, puede ser fagocitosis o quinocitosis, y la exocitosis, que es la salida de sustancias, que puede ser por secreción, en ese caso hormonas, o excreción. La excreción, recuerde, la eliminación de desechos celulares. Muy bien, vamos a pasar a otro punto en este instante. Bien, la siguiente parte corresponde a lo que vamos a ver o denominar como célula en solución. Para eso vamos a utilizar como ejemplo un glóbulo rojo. A ver, les explico. En esta parte tenemos que recordar que el agua, las moléculas de agua pueden tanto ingresar como salir a través de la membrana en el proceso de ósmosis. Y hablamos también del proceso de diálisis, el contenido pues o la difusión de solutos. Hay un detalle interesante. ¿Por dónde se movilizan y se desplazan las moléculas de agua? Por los poros de la membrana, llamados aquaporinas. Ahora, recordemos lo siguiente. Cuando una solución es isotónica, en términos biológicos hablamos de solución isotónica cuando la cantidad de solutos fuera de las células es igual a la concentración dentro de ellas, o sea, tanto soluto dentro como fuera. Eso permite que las moléculas de agua ingresen y salgan prácticamente la misma cantidad, así que la célula no sufre alteración alguna. Lo contrario ocurre cuando tenemos una solución hipertónica, es decir, una solución en donde la cantidad de solutos, si gusta ya nasales, es muy alta, haciendo que haya más sales o solutos fuera de la célula que dentro de ella. Por lo tanto, el flujo neto de agua, como vemos acá, el flujo neto de agua es hacia el exterior. Eso obliga a que la célula se deshidrate, apareciendo pues esta figura donde decimos que la célula ha entrado en un proceso de crenación, en un proceso en el cual se está pues arrugando por pérdida de agua. Pasa lo contrario cuando hablamos de una solución hipotónica. En este caso, la solución tiene muy poco soluto. Tan poco soluto que el interior celular tiene más soluto que el exterior, haciendo que el flujo de agua sea principalmente hacia el interior. El flujo neto va hacia adentro de la célula, ocasionando que la célula se hinche y, en el caso del glóbulo rojo, reviente. Eso se va a llamar hemólisis, o en términos generales, pues, plasmólisis. La hemólisis es obviamente muy dañina para la vida y la salud humana. Muy bien, a continuación vamos a trabajar la parte más interna, es decir, la parte del citoplasma.
Pasamos ahora a la parte de citoplasma. Cuando hablamos del citoplasma, vamos a empezar a hablar pues del contenido interno y vamos a discutir en primer lugar acerca de las estructuras permanentes para luego dedicarnos a trabajar acerca de lo que es el citoesqueleto y el citosol. Empezamos entonces por las estructuras que estamos viendo acá en este modelo de célula animal. Vamos a encontrar los retículos endoplasmáticos, de los cuales tenemos el rugoso y por acá el liso. ¿Cuál es la diferencia? Que el rugoso presenta ribosomas en su cara externa y el liso no presenta ribosomas en su cara externa. Repito, el rugoso, retículo endoplásmico rugoso, presenta ribosomas en su cara externa y el liso no los presenta. ¿De qué se encarga el retículo endoplásmico rugoso? De formar proteínas de exportación, es decir, proteínas que de esta célula van a salir hacia otras células. Estamos hablando, por ejemplo, de células secretoras de hormonas, o sea, células que están en las glándulas endocrinas. Muy bien, el retículo liso, en cambio, que reitero, carece de ribosomas, se encarga de formar lípidos. Por ejemplo, los fosfolípidos de la membrana son formados acá. Se encarga también de la detoxificación celular, eso es la desintoxicación de la célula. Si alguna sustancia tóxica llegase a ingresar, esta estructura se va a encargar pues de eliminarla en la medida de lo posible. Luego vamos a encontrar ribosomas libres, los que se encargan de formar proteínas que, a diferencia de las proteínas del rugoso, las proteínas de los ribosomas se quedan en la célula. Luego podemos ubicar a los lisosomas, que son estructuras encargadas de la digestión celular al contener enzimas digestivas ácidas. Enzimas pues que, reitero, van a degradar lo que ingresa a la célula. Muy bien, vamos a encontrar también estructuras como las mitocondrias, que son las encargadas de oxidar moléculas combustibles como la glucosa en el proceso llamado respiración celular y obviamente a partir de estas moléculas combustibles formar ATP. ATP, que es la molécula que transporta energía dentro de la célula, llamada por eso la moneda energética celular. Luego vamos a encontrar también a los peroxisomas, que tienen pues enzimas oxidasas y que se encargan de degradar peróxidos principalmente, aunque también pueden degradar pues sales de ácido úrico llamadas uratos. Esta función del peroxisoma es importante, ya que la acumulación, por ejemplo, de uratos podría ocasionar enfermedades como la gota. Hablamos también de una estructura formada por sacos llamada aparato de Golgi o Golgisoma. Este conjunto de sacos o aparato de Golgi se va a encargar de la secreción celular, es decir, de el hecho de que la célula vierta hacia su exterior sustancias útiles, reitero, por ejemplo, hormonas. Vamos a encontrar en la célula animal además los centriolos, que son estructuras hechas de microtúbulos que se van a encargar de dirigir la división celular o mitosis, y reitero, se encuentran solo en células de tipo animal. Y también podemos encontrar el flagelo, que se encarga pues del movimiento celular. Bien, habíamos visto entonces ya la célula de tipo animal. Vamos a ver la célula de tipo vegetal. En la célula de tipo vegetal, su citoplasma presenta algunas diferencias. Por ejemplo, podrás notar que el núcleo está pues a un lado debido a la presencia de esta estructura llamada vacuola, mientras que en la célula de tipo animal el núcleo estaba más bien en posición central. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, los plastidios, como este cloroplasto, encargado de la fotosíntesis, encargado de la formación de moléculas orgánicas.
vamos a encontrar en esta estructura del cloroplasto los discos tilacoides, las membranas tilacoides, los estromas. Vamos a ubicar el amiloplasto, por ejemplo, un plastidio encargado de almacenar almidón como reserva energética de esta célula vegetal. También vamos a encontrar el Golgisoma y los retículos, pero vamos a encontrar también otra estructura. Cuando hablamos de citoplasma, vamos a referirnos ahora al citoplasma de la célula vegetal. Recuerden que habíamos visto ya la célula de tipo animal. Como podrás notar al ver la imagen directamente, la célula de tipo vegetal a nivel de citoplasma presenta pues diferencias respecto a la célula animal. Para empezar, una que salta a la vista es esta estructura llamada vacuola, que desplaza el núcleo hacia la parte periférica. La vacuola es una estructura vegetal que va a almacenar agua, sales, pigmentos, principios activos, y además tiene una membrana que se llama tonoplasto. Esta vacuola, junto con la pared, mantiene la forma celular gracias a que ella se encarga de la regulación hidroosmótica. Luego vamos a encontrar plastidios como son el amiloplasto y el cloroplasto. El cloroplasto se encarga de la fotosíntesis, que es la formación de moléculas orgánicas, como la glucosa, por ejemplo. El amiloplasto se encarga del almacenamiento de almidón, que es la reserva energética de los vegetales. Hablamos además de la existencia del gliosisoma, que se encarga de formar glúcidos a partir de la oxidación de lípidos. Básicamente transforma pues los lípidos en azúcares para uso inmediato de la semilla, porque son abundantes pues en las semillas. Vamos a encontrar también el Golgisoma o el aparato de Golgi, los retículos liso y retículo rugoso. Y bien, lo fundamental ahora que vamos a ver ya no está dentro pues del citoplasma, sino vamos a hacer una visión particular de la pared de esta célula de tipo vegetal. Bien, vamos a ver ahora la pared celular. Les decía que la pared celular de la célula vegetal fundamentalmente se encuentra hecha de celulosa. Sin embargo, tal como fue tomado en examen de admisión, debemos recordar que hay otros componentes. La pared celular va de afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior celular. Hablamos, por ejemplo, de la pectina, la hemicelulosa, la celulosa y en algunos casos, en células muy especiales como las células del xilema o las células del esclerenquima, de lignina, que termina pues matando la célula. La pared celular entonces es una estructura bastante compleja. Y además la pared celular presenta poros, huecos, llamados pues punteaduras, que van a ser atravesados por citoplasma, por membrana, comunicando a una célula con otra. Esos canales de comunicación se llaman pues plasmodesmos. Bien, les había indicado que otro de los componentes de la célula eucariota es el citoesqueleto. En esta imagen de célula animal vamos a mencionar dos, lo vamos a visualizar en lo posible, por lo menos mencionar un tercero. Hablamos en primer lugar de los microtúbulos, que están hechos pues de una proteína llamada tubulina y que tienen por función, repito, por función el transporte interno dentro de la célula, por función darle soporte a las organelas y determinar la forma de la célula animal. También encontramos a los microfilamentos, que son estructuras hechas de actina y que permiten la motilidad o el desplazamiento, para ser más precisos, de la célula. El desplazamiento llamado movimiento ameboide. Si recuerdan, cuando hablamos de la fagocitosis, ustedes vieron cómo el glóbulo blanco rodea las partículas a las bacterias, y eso ocurre gracias justamente a los microfilamentos, reitero, hechos de actina.
Los microtúbulos y los microfilamentos son los componentes más importantes del citoesqueleto y están presentes en todas las células eucariotas. En vertebrados o en células de vertebrados encontramos además los filamentos intermedios, que por ejemplo en el caso de las células epiteliales están constituidos de queratina. Reitero, solamente se encuentran en los vertebrados. Finalmente vamos a hablar del núcleo, el órgano de control y dirección celular. Cuando hablamos del núcleo, debemos recordar que el núcleo tiene una envoltura llamada carioteca, una cubierta llamada carioteca, que nace del retículo rugoso. Esta carioteca es una envoltura doble, como puedes observar acá, es porosa, y estos poros son mucho más selectivos que los poros de la membrana celular. Hablamos de que en el interior de este núcleo vamos a encontrar el fluido llamado cariolinfa lleno de enzimas, porque la cariolinfa es la zona, el espacio, el lugar del núcleo donde se desarrolla dos procesos: replicación del ADN, esto es la duplicación del ADN, y la transcripción, es decir, la formación del ARN. Luego vamos a encontrar la cromatina, que se puede interpretar básicamente como ADN más proteínas básicas llamadas histonas, cuya unidad es el nucleosoma, y que esta cromatina pues está distribuida en dos formas: eucromatina y heterocromatina. Reitero, eucromatina y heterocromatina, siendo la primera, la eucromatina, la que es genéticamente activa. Luego vamos a encontrar el nucleolo. Este nucleolo es la zona del núcleo que contiene ARN ribosómico y un grupo de proteínas llamadas riboforinas. Este nucleolo es el lugar donde se ensamblan las subunidades de los ribosomas. Subunidades que luego pues se van a unir en el citoplasma para el proceso de transcripción o síntesis proteica. Cabe mencionar que la cromatina es pues quien va a transportar la información genética al estar constituida de ADN, y que cuando estas células, o las células en general, eucariotas, entren en división, esta cromatina se va a transformar en cromosoma. Muy bien, vamos a terminar de una vez. Bien, como ustedes ha sido el profesor José Zuleta, especialista en docencia y calidad educativa. Espero que hayan disfrutado el video, que nos hayamos podido dejar entender. Aceptaré sus sugerencias y será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Cuídense.